Gracias, Dios. Amén. Ok, amados. Eh, Como ustedes lo saben, hace 8 días por la cuestión del terremoto, porque lo tuvimos el lunes y el martes ya estábamos en crisis. ¿No no se escucha? Ok, ya voy a revisar. Ya voy a revisar. Ya voy a mirar. ¿No están escuchando allá? Ah, ok, sí, está cerrado. Ok, 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 ok. Ahí ya debe estar abierto. ¿Ya me escuchan? Ok. Sí, ya debe estar abierto ahí. Ahora sí debe estar abierto. Ahora sí me están escuchando. Perfecto, ¿verdad? Amados. Ok. Listo. Amados, quedamos en una clase maravillosa. Estamos hablando de la región del Espíritu Santo. Estamos hablando de la región del Espíritu y vamos a empezar a hablar de la región del Espíritu Santo y del avivamiento en nosotros. Así que présteme atención. Vivimos en un mundo físico, pero nuestra identidad real reside en una región celestial. A ver, les explico. Hace 15 días, quedamos en que nosotros somos un cuerpo, perdón, somos un espíritu que tiene un alma que está forrada en un cuerpo. Dentro de esa área de lo que nosotros vemos, hay una región que se conecta con el Espíritu Santo. Y es la región del hombre, del ser espiritual. Aquí ya vimos la región de la mente, ya vimos la región del alma, ya vimos la región del espíritu del hombre, ahora estamos tocando la región del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos llegar a un avivamiento? Como les dijo, hay una región espiritual que está gobernada por el Espíritu Santo. Es conocida como la región Cabot. Todavía no voy a hablar de la región Cabot o la región de la gloria de Dios. Sin embargo, antes de llegar a la región Cabot, está la región de la comunicación del Espíritu Santo, que fue la que vimos hace 15 días, la región del Espíritu y la comunicación del avivamiento. Ahora, para que lo entendamos, esa región de comunicación con el espíritu es cuando su espíritu, el espíritu suyo, logra conectarse directamente con el Espíritu Santo de Dios a través de unos hábitos o de unas áreas que yo se las expliqué, pero hoy de pronto las voy a profundizar un poco. Hablamos de la oración. Usted se puede comunicar con el Espíritu Santo por medio de la oración. Sin embargo, existen varias oraciones. Está la oración de intercesión, que es cuando usted ora por otro. Ahí el Espíritu Santo se va a manifestar sobre la situación del otro. Usted puede también entrar en la región del Espíritu por la oración personal, y es cuando el Espíritu Santo va a intervenir en sus cosas personales. Pero está la región de la adoración, que es cuando ya el Espíritu Santo va a hablar directamente a su espíritu y va a despertar en usted todos los sentidos espirituales. En esa región quedamos hace 15 días. Ahora, para que usted me lo entienda y todos los alumnos que están aquí, el avivamiento no es un evento. Nosotros hemos caído en un grave error, pastora Rebeca y además alumnos, y es creer que el avivamiento es un evento. Y estamos en un grave error. El avivamiento no es un evento. El avivamiento es una manifestación continua. De nuevo, el avivamiento no es un evento externo.
es una manifestación continua. Se los explico. Es la interrupción del cielo en la realidad física. Es cuando la realidad celestial hace una manifestación en el territorio humano y se plasma en el corazón humano, trayendo un cambio y una, podemos decir así, una transformación de las personas que están viviendo dicho avivamiento y que están viviendo dicha manifestación del poder de Dios en sus vidas. Entonces, no es sencillamente una manifestación de un día, o no es una manifestación de un momento, no es una manifestación de un servicio. Eso que pasa en un servicio, que pasa de vez en cuando en un domingo, se llaman destellos de avivamiento. Pero realmente no es un avivamiento. El avivamiento es algo que se mantiene continuamente y que no se apaga. Por eso se llama avivamiento. Y escúchame, han habido grandes avivamientos y yo estoy estudiando los grandes avivamientos. Han habido en el mundo aproximadamente más de 150 avivamientos y uno que se llamó el Gran Despertar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros creemos que avivamiento es que yo me sienta con deseos de ir a la iglesia. Eso está bien. A veces decimos avivamiento es la parte de que yo me siento con deseos de cantar y de orar. Eso está bien. Pero avivamiento es el fuego continuo de esos deseos. No es el deseo o la metodología de ya ir a una iglesia cada 8 días, cada 15 días, cada vez que yo pueda. No, es sencillamente un despertar continuo al hambre que hay dentro de querer que Dios interrumpa lo natural para hacerlo lo sobrenatural. Y ojo, después de lo sobrenatural hay otra atmósfera que se llama lo sopre o lo sobrenatural. No lo sobre, sino lo sopre, que significa que va más allá de lo sobrenatural. Es una atmósfera inimaginable. Ahora, présteme atención. Dentro de la realidad celestial existe algo que se llama el terreno del corazón del hombre. El Espíritu Santo se maneja dentro del terreno del corazón del hombre en 15 puntos claves para activar la dimensión del espíritu. Y ojo porque aquí voy a entrar. Entonces, la primera se llama la naturaleza de la región celestial. Ahora, usted quiere llegar a un avivamiento, usted tiene que entender que el Espíritu Santo tiene una naturaleza celestial y que eso se activa como una atmósfera. El Espíritu Santo no solo nos habita, nos rodea como un clima espiritual. Y escúcheme, nosotros hablamos en algún momento de que por Él vivimos y por Él somos, ¿se acuerda? Lo vimos en la clase pasada. Pero escúchame, no solamente por Él vivimos y por Él somos, sino que el Espíritu Santo se manifiesta como un clima. Se lo pongo de esta manera. El libro de Hechos capítulo 2 dice que todos estaban reunidos, ¿cierto? Todos estaban reunidos, unánimes juntos. ¿Y qué pasó? A ver, ¿quién me puede decir qué pasó? ¿Lo recuerdan? Pero bueno, antes del de repente, ese de repente, ¿cómo se manifestó? No, antes, unánimes juntos, pero de repente vino del cielo. ¿Qué vino? No, un viento recio. Y escúcheme, ese viento recio es un clima. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han salido a la isla de Aruba y han visto un viento recio que sople?
porque la marea está fuerte o viene un viento y usted dice, wow, el clima está fuerte, está violento, está soplando mucho el viento. Así se manifestó el Espíritu en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Pero en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, dice que Elías se metió en una cueva. Y cuando Elías estaba metido en esa cueva, vio un terremoto, pero ahí no estaba Dios. Vio el fuego, pero ahí no estaba Dios. Vio el viento recio, pero ahí no estaba Dios. Pero dice que en un momento sopló un viento cálido, una leve brisa que le hizo cubrirse el rostro y sintió que el Espíritu Santo lo había confrontado. Entonces ya vemos que ahí, escúchame, ya el Espíritu no fue un viento recio, sino fue un viento cálido, pero es sinónimo de un clima. Luego la Biblia nos dice que el Señor en el libro de Oseas dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? ¿Cómo derramará Dios de su espíritu? Pues la Biblia dice que Él derramará de su espíritu como la lluvia, porque la gloria del Señor llenará toda la tierra, así como las aguas cubren la mar. Entonces es como el sinónimo de una lluvia. Por eso cuando Elías dijo una grande lluvia se oye, se estaba refiriendo a que el Espíritu Santo es quien cambia la atmósfera y el clima. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no diseñamos en nuestras congregaciones un clima adecuado para el Espíritu Santo. A veces llegamos con estrés, llegamos con cansancio, nos enojamos por todo, nos irritamos de todo, todo nos fastidia, todo nos molesta, no queremos nada, un día estamos de buen genio, otro día estamos de mal genio y, escúchame, la atmósfera que el mundo crea a nuestro alrededor es la que está determinando si dejamos o no mover al Espíritu Santo. Y eso está muy, pero muy, pero muy mal. ¿Por qué? Porque escúchame, si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que debería trastornar las atmósferas que te rodean. Yo les enseñaba hace 15 días, el Espíritu Santo es el que debería trastornar las atmósferas. Pero ¿qué pasa? Pasa que nosotros no hemos aprendido a diseñar atmósferas para que descienda el Espíritu Santo en un momento sublime de nuestra intimidad con Dios. Ahora, ¿cuántos quieren aprenderlo? Quedaron mudos. No vinieron los alumnos a clase hoy. Yo hice una pregunta. Ok, pastora Rebeca, levantaste la mano. Ujú. Porque nos hemos vuelto, pastora Rebeca, nos hemos vuelto sistemáticos. Y el sistematilicismo mata al Espíritu Santo. Notemos algo. Miren, uh, es cierto que no he podido dictar a veces clases muy continuamente. Bueno, lo que nos pasó el martes fue completamente wow.
De hecho, no pude ni siquiera hacer el viaje misionero ese día, sino tuve que hacerlo un día después, el miércoles, y aún así atravesando una catástrofe tan fuerte como la que estaba viviendo el país. Sin embargo, cada vez que nosotros tenemos clases, nosotros debemos entender que el Espíritu Santo quiere hablarnos algo. No es el término, y yo como le decía a los alumnos, no es el término de cuánto usted me da a mí o me paga a mí, o cree que esto es pagándole a un maestro, no. Sencillamente se cobra por el sentido de pertenencia de una ofrenda, de sustento. Pero eso no, esta información no tiene precio. Y así mismo pasa en las iglesias. La gente piensa que va y recibe algo que se llama logos. En griego logos significa palabra de información, pero no pasa nada. Es solamente una información. Entonces mucha gente sabe que existe el avivamiento, pero es información. Mucha gente sabe que existe la sanidad y los milagros, pero es información. Mucha gente va a la iglesia y recibe un servicio bonito, pero se les convierte en información. ¿Y qué pasa? Que Dios quiere que esa información se convierta en revelación. Y es cuando la palabra se transforma y se convierte en algo llamado rema. Ejemplo, yo cuando entro con ustedes procuro no darles información. Procuro que la información se convierta en revelación. Porque escúchame, en muchos lugares se paga mucho, pero mucho dinero. Y la gente recibe mucha información. Se vuelven teólogos, pero su teología apaga el mismo espíritu. Ya la gente tiene un conocimiento tan fuerte que se llenan de orgullo, de soberbia y apagan al Espíritu Santo. Aquí nosotros queremos que ustedes tengan revelación. Este término es el término de que nosotros anhelamos que cada clase que usted reciba sea más que una clase, que le alcance para un mes, para un año, para todo esto. Yo sé, pronto vamos a terminar, algunos querrán seguir, otros no querrán seguir. Los que sigan pues seguirán recibiendo unas revelaciones mayores a las que tenemos. Pero yo creo que la revelación mayor de nosotros no es que tanto conocimiento recibamos de un instituto bíblico, es que tanto ese conocimiento se convierte en una revelación del Hijo de Dios, del Espíritu de Dios y del Dios Padre, que nos puede llevar a nosotros a hacer cosas mayores que las que el Señor Jesús hizo. Ejemplo, voy a poner el ejemplo con la iglesia. Nosotros creemos que porque vamos a un servicio ya somos cristianos. Creemos que porque vamos a un servicio un miércoles, un viernes, un domingo, somos cristianos. Y muchos incluso en los altares sirven cuando están programados. Y ahí se nota que no hay un avivamiento. La persona avivada no falla a un servicio, le toque o no le toque ministrar. Una persona avivada tiene tanta pasión por estar miércoles, viernes, domingo, que no le presta atención a nada. Su deseo es estar en la congregación. No prima otra cosa mayor que la congregación, que el buscar de Dios, que el tiempo de adoración, que el tiempo de palabra. No se sistematiza. Una iglesia entrada en la gloria no se sistematiza. No dice entramos a las 7 y terminamos a las 10. Escúchame. En los grandes avivamientos se sabía a qué horas entraban, pero no se sabía a qué horas salían. Esto es muy fuerte. En los grandes avivamientos, créame, se sabía a qué horas se entraba, pero no se sabía a qué horas se salía. ¿Por qué? Porque podía venir un de repente del cielo y hacer que el servicio se transformara en un servicio de horas. La Biblia nos habla de una revelación. ¿Está listo para entenderlo? Porque mira, en el libro de los Hechos, usted anótelo para que lo busque en su casa, no lo voy a leer aquí por tiempo, pero hay una predicación que me impacta, amados alumnos, me ministra. Pablo, el apóstol, lleva más de 12 horas predicando. Está desde la mañana hasta la noche. Hay un joven que está escuchando el mensaje, pero el joven empieza a darle sueño. Están como en un segundo o tercer piso. Yo creo que era un tercer piso porque el golpe fue tan fuerte que el joven
se mató. El joven se recuesta en el borde de la ventana y se queda dormido y se va de espaldas. Y ¡pum! Cae muerto. El apóstol Pablo no se afanó. Esto es fuerte. En nuestra época de hoy en día diríamos, Pablo no tuvo amor, vio que se mató el hermano. ¿Y dónde está esa misericordia? Pablo no tuvo misericordia del hermano. Pablo siguió predicando, escúchame, y se convirtió el mensaje en casi 18 horas. Espérame, esto es más fuerte todavía. Siendo las 6 de la mañana del día siguiente, Pablo hace un party. Yo creo que estaban tomando caldito, desayunando, muchos con el trasnocho. Pero Pablo baja, ve al joven tirado, muerto, pone las manos, se recuesta sobre él y lo resucita. El joven se pone de pie, toda la iglesia queda maravillada, entran y siguen haciendo un culto de 6 horas más. No sé si lo están entendiendo. Pero nosotros pretendemos vivir un avivamiento con una hora que le damos a veces a Dios a la semana. Y para nosotros ya eso es mucho. Porque tenemos ocupaciones. Si no, entonces ¿cómo le llevo el diezmo a la iglesia? O si no, ¿cómo le llevo las ayudas a la iglesia? Dios sabe que yo tengo mi negocio, Dios sabe que yo tengo mis cosas. Y escúchame, si yo voy un domingo o si voy un sábado a servicio, entonces ya a las 10:30 de la noche yo ya estoy que me voy porque estoy cansado, mañana hay que trabajar, domingo es día turístico para la isla, entonces yo me tengo que levantar y tengo que hacer y tengo que moverme. y, y tenemos preciosos de Dios. Doctora Lucía, ciérrame tu micrófono, por favor. Gracias. Y escúchame, esto es fuerte. Terminas. Y a veces, aunque el Espíritu Santo se quiera mover, nosotros no tenemos la disposición de crear una atmósfera para que Él se mueva. Porque la atmósfera que portamos es de estrés, es de cansancio, es de fatiga. Y creamos un ambiente completamente inadecuable para el Espíritu Santo. Por eso solo se mueve superficialmente. Noten algo, esto va a ser muy fuerte lo que les voy a decir. Génesis 1, que yo ya lo leí aquí en 2 clases anteriores, dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, pero había alrededor un abismo, estaba oscuro, todo estaba en tinieblas. Él se movía, pero no había orden. Esto es interesante. En Génesis 1 dice que el Espíritu Santo se movía, pero no había orden. ¿Por qué? Porque así pasa igual en los seres humanos. El Espíritu Santo se mueve, pero no hay orden porque la gente no quiere que la palabra empiece a crear en ellos un avivamiento. Entonces vamos, escuchamos información, pero no dejamos que esa información se convierta en luz, se convierta en fructificación, en separación de la luz y las tinieblas, en separación de las aguas, en la fructificación y en crear en nosotros un ser espiritual. No queremos, y escúchame, ponemos mucha tipología y aprendemos, sabemos cómo es el tabernáculo, cómo son las vestiduras de los sacerdotes, cómo era el antes, y hablamos de la gracia y hablamos de la ley y estamos peleándonos por esto y por aquello, pero en nosotros solo se mueve superficialmente el Espíritu Santo porque esa palabra no se ha revelado a nosotros para hacer que fructifique y hayan cambios más allá de lo que nosotros presupuestamos tener. ¿Por qué? Porque nos volvimos sistemáticos. Entonces vamos a la iglesia, oración, adoración, pedir ofrendas, palabra, oración, ir a la casa. En la casa
Llego, si me queda tiempo hago una oración, si no me conecto a Netflix o me conecto a mi internet o me conecto a mi YouTube y estoy ahí y ¡pran! Se me fue el tiempo. Y en la mañana, oficina, oficina almuerzo, almuerzo entre mes, cena. Y si tengo que ir a la iglesia, voy. Y si no hay nada en la iglesia, pues llego a casa, como. Si me queda tiempo, oro. Si no me queda tiempo, no oro. Y sencillamente así estoy completamente llevando una vida donde se mueven las aguas, el espíritu está superficialmente, pero no pasa nada. Hoy los tengo muy silenciosos a los alumnos. ¿Será que los tengo pensativos? Y escúchame, pasa porque no conocemos que la región natural del Espíritu Santo es celestial. Dios, el Espíritu, interfiere en lo natural, pero no se mueve de manera natural. Ojo, interferir en lo natural no significa que Él tiene que moverse de manera natural. Y estamos cayendo en el error de creer que el Espíritu Santo se mueve de manera natural, sin primero tocar la parte celestial. Y estamos graves. Escúchame, cuando Dios interfiere en lo natural, es porque alguien tocó lo celestial. Se lo repito, cuando Dios interfiere en lo natural, es porque primero alguien tocó lo celestial, sea de manera positiva o sea de manera negativa. Lo repito, cuando Dios interfiere en lo natural, es porque alguien tocó primero lo celestial, sea de manera positiva o sea de manera negativa. Ejemplo, cuando Dios manda los juicios a todos los reyes de la tierra en la época de Israel, refiriéndome a Israel, fue porque los reyes tocaron lo celestial, siendo paganos, perversos, cayeron en brujería, en hechicería, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y su pecado subió al cielo, a lo celestial y tocó las narices de Dios. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra llegaron a tener, perdón que se los diga, tanto pecado que sus abominaciones subieron delante del Señor como un incienso inmundo, como cuando hay un olor a fétido, a perro muerto. Así llegó la maldad al cielo y Dios los olió. Lo mismo pasó con Israel en varias ocasiones. Lo mismo pasó con Jezabel y sus abominaciones. Lo mismo pasó con Acab y sus abominaciones. Lo mismo pasó con los reyes que se apartaron de Dios y siguieron a los dioses paganos. Su maldad llegó al cielo, tocó lo celestial de manera negativa. Pero siempre que la gloria de Dios se manifestó, como lo tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 7, como lo tenemos en Segunda de Reyes, que la nube de Dios llenó el templo, fue porque la oración y adoración de la gente llegó al cielo. Cuando Dios mata a los hijos de Aarón, es porque su ofrenda llegó al cielo, tocó primero lo celestial y Dios se manifestó con fuego y los consumió. Lo mismo cuando Dios le responde a Elías con fuego desde el cielo o con un rayo desde el cielo, que muchos dicen que fue un rayo que encendió directamente el altar de Dios, otros dicen que fue fuego directamente de Dios. Es un gran debate por la traducción hebrea. Se dice, amados, que fue porque primero Elías oró hasta tocar el cielo. Así que toda intervención divina en la tierra, sea buena o sea mala, es porque los hombres han llegado a tocar el cielo de manera positiva o de manera negativa. Así que usted ya sabe por qué muchas veces se le presentan a ustedes cosas pesadas o cosas muy buenas, porque tal vez sus acciones, su forma de orar, incluso su forma de actuar
han tocado el mundo celestial, sea de manera positiva o sea de manera negativa. Yuhu. Ninguno dijo amén. ¿Sabían eso? ¿O no lo sabían? No sé si lo sabían, pero les voy a decir algo. El espíritu se mueve cuando tú logras tocar el cielo. Entonces, hay una cita bíblica que vamos a ver a continuación, que está en Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a ir aquí a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 11. Voy a ponerlo en la Reina Valera aquí. Y aquí lo voy a poner en su pantalla. Ahí debe estar apareciendo en pantalla para muchos. Dice, porque ¿quién de los hombres, esto es bien interesante, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Oh, interesante. Permítanme, aquí voy a mostrarles algo más todavía. Ok, estoy luchando aquí para poder mostrarles. El versículo siguiente. El versículo 12 nos dice así. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. La cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo que, lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, note algo, no las percibe, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque está en mayúscula, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Impresionante, amados. Impresionante esta parte. Esto es bien, bien maravilloso. ¿Por qué? Porque note algo. Nosotros anhelamos ver las cosas del cielo actuando de manera natural. Y por eso a veces no, incluso no recibimos ni siquiera en los servicios. Porque en los servicios no vamos pensando de manera espiritual. Aló. No activamos la región Cabot. Y esto no lo he enseñado ni siquiera en mi iglesia. Yo creo que mañana lo vamos a enseñar. Pero no activamos la región Cabot
porque no estamos entrando de manera espiritual. Vamos a un servicio, entramos a un instituto bíblico solo de manera natural, queriendo conocer a Dios, pero de manera natural, no de manera espiritual. Y ese es el problema. Dios conoce a los hombres de manera natural, pero no se comunica con ellos de manera natural. ¿Cómo? ¿Cómo? Apóstol, ¿me puede explicar esto? Sí, Dios conoce a los hombres de manera natural, porque Él los creó. Él creó al hombre, Él creó su alma, Él creó todo, y Dios los conoce de manera natural, tanto así que Jesús se hizo hombre. Caminó en un cuerpo físico natural, tuvo un alma física natural, pero su alma y su cuerpo no pecaron porque él siempre fue espiritual. Es decir, el espíritu gobernaba su alma y su cuerpo. Por eso es semejante. Dios o Jesús no es 100% hombre y 100% Dios. Es una blasfemia decir eso. Oh, apóstol, ¿cómo? Sí, eso viene del gnosticismo, yo ya les he explicado. ¿Por qué es una blasfemia? Porque si Jesús fuera 100% hombre y 100% Dios, entonces Dios estaría mezclado con la naturaleza pecaminosa del hombre, porque el hombre 100% es pecaminoso. Entonces la palabra que usamos es que Jesús es un ser teoantrópico, que significa que siendo Dios tomó la forma de un hombre, se hizo semejante. Por eso el término semejante. Semejante no significa igual, es parecido, mas no es igual. Entonces era parecido al hombre en físico, era parecido al hombre en su mente, era parecido al hombre en sus ojos, en su cabello, era parecido, pero incluso era parecido al hombre en sus emociones, pero no era igual al hombre. ¿Qué lo hacía diferente? Que él era santo 100%, no concebido de pecado original, no concebido de naturaleza pecaminosa y caída. Él es Dios en forma de hombre, no Dios hecho hombre. No, señor. Pero la Biblia dice que Dios hecho hombre. Sí, hecho hombre en forma, no hecho hombre en igualdad. ¿Lo hemos entendido? ¿Lo estamos entendiendo? Y entonces nosotros hablamos de querer comunicarnos con Dios y ver la gloria de Dios, y vamos a un servicio y hablamos de la gloria de Dios, pero siempre vamos de manera natural. Entramos a estudiar de manera natural. No me pidieron tal clase, entonces hoy me salgo, ya no quiero seguir más porque estoy en lo natural. Si estuviera en lo espiritual diría, bueno, Señor, está bien, a la próxima clase que vaya a tomarla, quiero absorber de manera espiritual. Crea una revelación, crea en mí un rema, un logos. Escúchame, gente se mata estudiando 20 años, se vuelven teólogos y resultan hasta incrédulos. Otros han tomado la teología y la han vuelto una revelación y se volvieron hombres de avivamiento. Telly Osborne, William Seymour, Charles Parham, todos los hombres que entendieron esto, cogieron la teología y dijeron, Dios, no solamente te tenemos que conocer de manera superficial, tenemos que tener en ti una revelación y necesitamos crear una atmósfera para que tú aterrices. Escúchame, el Espíritu Santo necesita aterrizar en hombres y mujeres que creen una plataforma para que Él lo haga. Pero escúchame, aunque Dios conoce al hombre de manera almática y de manera natural, no se puede comunicar con ellos de esa forma, porque Él es espíritu. Y solo los espirituales entienden el mundo espiritual. Entonces, alguien me preguntaba, si ve, apóstol, este terremoto fue un juicio de parte de Dios. Espérame. Y yo le dije, venga. Y yo escuché cantidad de profetas, falsos profetas y otros que se alardean del terremoto. Voy a poner el ejemplo del terremoto. Vino un juicio sobre Colombia. Prepárate, Venezuela, prepárate. Hasta muchos han escuchado por ahí a República Dominicana, Aruba, Curazao. Viene un terremoto, viene una inundación y no sé qué. Y yo veo esto y yo veo juicio. Y alguien me preguntó, apóstol, si ve, mire, esto fue un juicio. Yo le dije, espérame.
O sea que tú me estás diciendo que Colombia es más pecadora que otras naciones. Y tú me estás diciendo que, o sea, que Venezuela y Colombia eran más pecadoras que otras naciones y entonces, por ejemplo, esta semana fue más pecadora Indonesia que otras ciudades porque también tuvo un terremoto. Y ojo, fue más pecadora España esta semana porque tuvo un terremoto. Espérame, eso es una herejía. Entonces la persona me dijo, ¿cómo así si no he escuchado profetas? Le dije, no señores, porque la Biblia dice, no hay hombre justo ni aun uno. O sea que todos mereceríamos morir bajo terremotos. Los dejé mudos. Pero es que la Biblia dice que son juicios de Dios para el arrepentimiento de los hombres. No, señores, los terremotos, después de que Jesús los profetizó, ya no son juicios para el hombre, son señales de la venida del Hijo del Hombre. Donde muchos... no sé si lo está entendiendo. Y esos profetas que se están dedicando a eso son usados por Satanás para que la gente obviamente busque a Dios por terror y no porque les nazca un verdadero arrepentimiento. Y escúchame, la consecuencia de buscar a Dios por terror es que lo buscas por miedo, y el día que dejas de sentir el miedo vuelves a tu pecado. Pero el día que tienes un avivamiento revelado en tu interior, ni por miedo ni porque se derribe el mundo tú vas a dejar de amar a Dios. Dios va a seguir siendo tu Dios, pase lo que pase. El día que se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del hombre, no se sigue a Cristo por miedo, se sigue a Cristo por pasión. Y escúchame, yo le decía a esta persona, bájate de este sesgo y entiende algo. No hay justo ni aun uno, ni siquiera los profetas que están profetizando juicio se salvan de ser impíos y pecadores. No, ellos están ahí por misericordia y gracia, igual que yo. Ningún hombre es santo. Ningún hombre es bueno. No hay justo ni aún uno, ni aún uno. O sea que si alguien es justificado, no es porque Dios lo vea, perdóneme, como hombre. Es porque ve a Cristo por medio de ellos. Porque el Espíritu Santo hace ver a Cristo por medio de ellos. Entonces, escúchame. Calamidades le pasan al justo como al injusto. Diferencia, que el injusto reniega de Dios, mas el justo dice, Señor, todas las cosas me sirven para bien. Esto es a los que te aman conforme a los que fueron llamados según tu propósito. Y no dejaré de amarte. Y no hay teólogos, no hay profetas que estén enseñando esto. Yo voy a abrir un programa, espero ustedes me ayuden a orar. Voy a abrir un programa aquí por Facebook que se llama Alerta Doctrinal, ¿sí? Donde voy a estar denunciando este tipo de cosas y voy a estar hablando específicamente de cómo debemos interpretar el avivamiento, las catástrofes y las cosas que pasan. Escúcheme. No hay hombre justo ni aun uno. Todos somos injustos. Todos somos malos. Si algo hay bueno en nosotros, es la gracia. Es la gracia inmerecida. Perdón que yo lo diga. Inmerecida. 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 El único que es justo es Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos ver la gloria de Dios de manera natural. Y ojo, no podemos activar la región celestial donde el Espíritu Santo se mueva en nosotros si siempre que vamos a entrar a algo donde convocamos o invocamos a Dios, entramos de manera natural. Se lo repito, alumnos, se los repito. Lo repito, lo voy a repetir lentamente, ojalá que nos quede regrabado aquí. No podemos entrar a cosas espirituales de manera natural. Sea instituto bíblico, sea ensayo de alabanza, sea noche de adoración, sea estudio de la palabra, sea lo que sea
que mencione a Cristo, al Espíritu y a Dios, no lo podemos ver de manera natural. Hay que entrar de manera espiritual, aunque lo natural se conecta con lo espiritual para volverse una revelación de transformación en el hombre. Pero si usted entra de manera natural, usted simplemente va a ver a Dios de manera filosófica. Va a ir a un culto y lo que recibió fue filosofía, información, amor a la sabiduría humana, pero no hubo absolutamente nada. Necesitamos volver a la revelación. Se fueron los amenes. Ni la, ni la pastora Rebeca está diciendo nada. ¿Y ella qué opina tanto hoy? Ok. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Nadie más? ¿Están todos calladitos hoy? ¿Qué pasa, amados? ¿Y por qué están pensativos? Buenas noches. Ok. Buenas noches, Lilia, te escucho. Pero ahí donde voy a entrar en mi momento de confrontación. Ok, ahí es donde entra mi confrontación ahora en esta noche. Amados, existen tres clases de avivamiento. Y prepárense porque antes de hablar o pasar a la segunda parte de lo que tenemos que aprender de la región del avivamiento y del espíritu, tenemos que aprender que hay tres avivamientos. Avivamiento colectivo, que viene a un lugar, a una iglesia, a una ciudad, cuando un hombre o una comunidad se despierta y logra crear una atmósfera continua al Espíritu Santo. Eso es el avivamiento colectivo. Segundo, está el avivamiento personal. Y perdóname, Lilia, perdóname, Rebeca, yo sé que ustedes se sienten cansados, pero entra
una confrontación personal. Voy a ser muy directo y espero ustedes me puedan soportar lo que voy a decir a todos ustedes. Cómo me gustaría que estuvieran los demás alumnos que faltan, ¿sí? Porque, preciosos de Dios, esto es un punto muy fuerte que voy a tocar. Existe el avivamiento personal. Y ojo, en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, 5 de las 7 iglesias estaban mal. De las 5 que estaban mal, 3 estaban re mal. Y 2 de las 7 estaban bien, aunque estaban viviendo una tribulación, cosa difícil. Esmirna y Filadelfia son las 2 iglesias que viven en un momento difícil. Esmirna era perseguida por una secta dentro de la misma iglesia llamada los que se decían ser judíos y no lo eran, pero eran sinagoga de Satanás. Es decir, que perseguían y denunciaban a sus propios hermanos. La iglesia de Filadelfia era fiel, Dios la iba a guardar de la hora del mal que ha de venir sobre la tierra. Sin embargo, Dios le hace una recomendación: retén lo que tienes y cuídalo para que otro no tome tu corona. Son las 2 iglesias que estaban más o menos lineales. Hay unas que permitían a hombres perversos como los nicolaitas, que eran los que se enseñoreaban del pueblo. Otros que eran los profetas de la falsa prosperidad, que estaban ahí y estaban engañando al pueblo. Otros permitían a Jezabel. Otros tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Y otros se habían vuelto filosóficos, como la iglesia de Éfeso. Sin embargo, en esas 5 iglesias que estaban mal, Dios hace una excepción, incluyendo a la Odisea, que era la iglesia del tipo que estamos viendo hoy, llena de fama, llena de bombas, llena de ilusiones, llena de riquezas y llena de cantidad de cosas. Sin embargo, Dios a esas iglesias les dice: hay un remanente de ustedes que se mantiene fiel. O sea que estaban avivados dentro de una congregación corrupta. Hey. Lo repito, se mantenían avivados dentro de una congregación corrupta. ¿Qué nos está queriendo decir, apóstol? Hermano, que tú vas a ver cada día antes de la venida del Señor que esto va a empeorar. Vamos a ver, perdóneme, payasos entreteniendo lobos en los púlpitos. Vamos a ver pastores en homosexualismo. Vamos a ver apostasía, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, la rebeldía. Y escúchame, y que la gente siga doctrina de demonios. Esto va a pasar, esto va a empezar a hervir, como cuando tú estás calentando un chocolate y se crece la espuma, o cuando estás haciendo una leche y se crece la espuma. Pero la pregunta es: ¿tú cómo te vas a mantener en medio de esto que vivas, que vean muchas veces en tu congregación? Escúchame, si tú dejas que eso te apague, entonces la maldad de ellos logró enfriar tu amor. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que si tú te dejas enfriar, eres peor de malo que ellos, porque sabiendo que tenías que estar avivado, no lo hiciste. Así que nosotros tenemos que ser el pequeño remanente que está en ese tipo de iglesias, que son los que hacen la diferencia. Y el Señor dice: pero tengo unos pocos que no han seguido esa doctrina, pero tienes unos pocos que se mantienen, pero tienes otros que están ahí, otros que no han negado mi nombre, aunque Antipas, mi testigo fiel, haya sido asesinado. O sea, hay unos que no se han acostado con Jezabel, pero a los que
se acostaron con ella, yo los entregaré en tribulación. O sea, usted y yo tenemos que ser esos que no se apagan y tenemos que ser esas vírgenes que tienen el aceite encendido y sus lámparas listas. Sí o sí lo tenemos que ser. Y escúchame, si tú te desanimas, está bien desanimarte, pero lo que no está bien es rendirte, porque entonces demostrarás que la maldad de ellos logró afectarte. Se fueron los amenes. ¿Cómo? Exacto, preciosos de Dios. Y pasa algo. Tú y yo tenemos que velar por nuestro avivamiento. Continuamente, dice la Biblia, el altar no se puede apagar. La Biblia nos dice en Romanos que tú y yo somos altares. No nos podemos apagar. Continuamente tiene que estar ardiendo el altar de Dios. Continuamente. Si el altar de Dios se altera, si el altar de Dios podemos decir nosotros, se llegara en algún momento a apagar, entonces tú y yo seríamos igual de malos que esos hombres que se dejaron apagar por las circunstancias malévolas del mundo. Aló. Nadie me dijo ni amén ni aleluya, nada. Aquí entra mi pregunta. Una gran pregunta. ¿Cómo está tu fuego personal? Porque escúchame, yo puedo ir a una iglesia, muchos pueden estar en irreverencia, pero si yo voy y sirvo al Señor, Dios me va a hablar desde mi servicio, desde mi oración y desde mi búsqueda. Una mujer llegó al templo. Esa mujer dejó su carga de lado y entra buscando nada más y nada menos que una respuesta del Dios vivo. El sacerdote que había perdido su avivamiento la confunde con una borracha. Sin embargo, ella recibe su milagro porque era su búsqueda personal. Luego ella va y deja a su hijo para que sirviera en ese mismo templo lleno de corrupción, de los hijos del sacerdote acostándose con las mujeres del templo, robándose los diezmos y ofrendas, comiendo y bebiendo y haciendo maldad, y el pastor de ese lugar sin visión, perezoso. Y Dios le habla a ese niño que servía avivado a Dios, pero al sumo sacerdote ya no le hablaba. Lo mismo puede pasar en el lugar donde tú estés. Puede que hayan ministros que han dejado apagar al Espíritu de Dios, pero tú no lo puedes dejar apagar. Tú tienes que ser el Samuel que no dejará que el fuego de Dios se apague. Así la casa de Elí esté contaminada. Pastora Rebeca, te escucho.
Ujú. 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 Exacto. Claro. Mm. Wow. ¿Alguien más? ¿Alguien más, alumnos? Preciosos alumnos, quiero escucharlos. ¿Ninguno? Yo estoy aquí ah, mirando un pensamiento que quiero darles. Ok, entonces seguimos, porque ninguno quiso opinar. Yo esperé que iba a opinar alguien más. Pero mira, la segunda área que yo quiero que ustedes aprendan se llama la morada de la plenitud. Eso está en la región del espíritu. Ya vimos que hay que crear una atmósfera. Pero la segunda es la morada de la plenitud. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos hemos vuelto, ¿cómo les digo yo? Eh, un movimiento que solo se acostumbra a la visitación del espíritu de vez en cuando. Se acostumbró a la visitación del espíritu de vez en cuando en un servicio, un de repente de Dios que me llegue, pero el Espíritu Santo anhela morar constantemente en nosotros, tanto adentro como afuera. A ver, adentro ya mora en el momento en que recibimos a Cristo, se manifestó su gracia y su gloria, pero Él quiere morar externamente en nosotros, reflejando en nosotros poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre. O sea que el Espíritu Santo se mueve dentro y se mueve sobre. Pero, ¿qué pasa?
Nos conformamos con decir, ya lo tengo adentro, pero lo tenemos muchas veces apagado. No, podemos decirlo así, no ilumina, no es radiante a otros, no es evidenciable a otros, no es tangible a otros, no es supremamente fuerte a otros. Y escúcheme, yo puedo decir, yo lo tengo, y claro, usted lo puede tener, un bautista lo tiene, sí. Uno dice, no, los bautistas apagan el Espíritu Santo, sí lo tienen adentro, apagado, pero lo tienen. No lo tienen iluminando, no reflejan el aura del Espíritu, ese resplandor de la luz de Dios. Escúchame, Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1, 3. Me ministra mucho Efesios 1, 3. Mira lo que nos dice Efesios 1, 3. Aquí, Efesios 1, 3. Vamos a ir a Efesios 1, 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira lo que dice el verso siguiente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Verso 9, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y verso 14, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto, apóstol? Significa, amados hermanos, que el Espíritu Santo es la garantía de la herencia del cielo. Es la garantía y usted lo tiene adentro. Pero ¿cómo puede alguien creer que esa herencia existe si no se manifiesta? Por eso Pablo llega y dice, no fui a ustedes con temor, no fui a ustedes con palabras fingidas de humano conocimiento o con palabras de sabiduría, sino con poder en el Espíritu. Con poder en el Espíritu. Es decir, que usted puede ir y hablar de Jesús muy bonito, le van a aplaudir, le van a decir, gloria a Dios, chévere. Pero hay lugares donde le van a decir, muéstreme ese Dios, manifiésteme ese Dios. ¿Dónde está ese Dios? ¿Cómo lo puedo conocer? Usted dice, a través de la Biblia. La gente dice, pero a través de la Biblia los mormones lo tienen a través de la Biblia. Los testigos de Jehová lo tienen a través de la Biblia. Los católicos lo tienen a través de la Biblia. Yo quiero un Dios de evidencias, como lo dijimos en la clase pasada. ¿Usted está dispuesto a mostrar un Dios de evidencias? ¿Tiene una relación con el Espíritu Santo que está seguro que en el momento en que le pidan a usted una demostración de poder en el Espíritu Santo se puede manifestar a través de usted? Yo les voy a comentar algo. Yo estuve en el viaje misionero ahorita en el campo. Y como les digo, no pudimos dictar el martes. Y el miércoles tuve que salir.
Y saliendo el miércoles para esa campaña, tuve que recorrer en moto trochas, dormir en el piso y cosas maravillosas. Pero en una noche de sanidad y milagros, yo empecé a orar por los enfermos y la gente empezó a decir, yo siento sanidad. Una señora dijo, se me fue el dolor. Una joven iba muy preocupada con diagnóstico de cáncer. Al otro día madrugó a irse a Montería, como 3, 4 horas de viaje, y en la noche llegó y levantó la mano y testificó llorando y dijo, yo sentí la sanidad de Dios y hoy me entregaron mi examen que ya no tengo cáncer. Mi cáncer se dio y yo estaba esperando eso y Dios usó a este hombre para decirme, Dios me va a sanar, Dios me quería sanar. Otra persona pasó y dijo, yo sentí sanidad en mis riñones. Anoche que usted oró por nosotros, yo estaba orinando gotas de sangre y amanecí completamente sano. Y entonces tú miras y tú dices, wow, Señor, tú te mueves, no es por mí, pero es a través de mí. No sé si lo estás entendiendo. No es por ti que Dios hace las cosas, pero a través de ti. En pocas palabras, no eres tú el que compone la música, pero eres tú el que la hace sonar. Una guitarra no compone las melodías, pero una guitarra las hace sonar. Un piano no interpreta los acordes, pero los hace sonar cuando está el intérprete. El intérprete es Dios, tú eres el piano. La voz es Dios, tú eres el micrófono. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿el Espíritu Santo mora en nosotros solamente internamente? Y ya, bueno, mi salvación, chévere, listo, chévere. ¿Y cómo le compartes a otro que no quiere la salvación de manera teórica, sino que quiere la salvación de manera revelativa, con poder de Dios? Con poder de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Lilia, doctora Lucía, Denis, ¿quién más está ahí? Lilia, Cheryl y Benjamin, que qué lindos, gracias por esa fidelidad, amados, y por los que faltan. ¿Ustedes están dispuestos, listos? Si en este momento alguien en Aruba les dijera, yo quiero recibir a ese Jesús, pero necesito una evidencia tangible de su poder. ¿Puedes orar por un paralítico para que se levante? ¿Puedes orar por un enfermo para que se sane? Y que no solamente sea una oración y ya, sino que en ese mismo momento tú tengas perdóname que te lo diga, el carácter de decir, revísate. Y no que la gente diga, ay, es que yo creo que medio me sané. No, sino que la gente te dé un testimonio. Mira, yo decía, Dios, volví al evangelio primitivo. Yo lo decía estos días en medio del terremoto, hermanos, y yo le decía a Dios, mira, gente en Cali, yo debería estar de pronto en Cali entregando mercado, Señor, y me trajiste aquí. El Señor me dijo, lo que pasa es que yo ya tengo gente en Cali, yo te necesito aquí predicando mi palabra, porque mi venida es en cualquier momento. Y cuando yo termino de orar, el Señor llega y me dice, ahora prueba que yo me moví. Y yo, ¿cómo, Señor? ¿Y cómo voy a probar? Llama, haz un llamado para que la gente venga y testifique y evidencie que fue sana. Hermanos, créanme, preciosos de Dios, que esto te pone los pelos de punta, porque tú dices, no, que pase alguien y diga, no, yo como que sentí que de pronto, no, y tú como que dices, wow, Señor. Y cuando tú empiezas a ver que la gente testifica, que la gente le da gloria a Dios, que la gente dice, sí, fui sana, mira, sí, es verdad, y se agachan. Una abuelita, hermanos, de 85 años, que decía, yo no me podía ni parar, se tiró hasta el piso, se levantó, le faltó fue hacer flexiones de pecho, y yo quedaba así, yo no dije nada y con deseos de entrarme a llorar y decir, Dios mío, tú puedes usar al hombre de esa manera, y Dios decir, sí, yo me glorifico en vasos de deshonra. Pero ahora les hago la pregunta a ustedes, alumnos. La pregunta. ¿Estás dispuesto a eso? Porque Pablo dice, no fui a ustedes con palabras fingidas de humano conocimiento. No fui con filosofías. Fui con poder de Dios. Porque si no creen a la palabra, creerán a las señales.
Entonces, entonces, ahora, todos se quedaron mudos. Ahora sí ves por qué es necesario hablar del Espíritu Santo y del avivamiento, porque nos acostumbramos a escuchar de un Dios de poder desde el altar, pero nosotros no lo estamos experimentando desde la silla. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y escúchame, tú y yo no fuimos llamados para ser solamente oidores de la palabra, fuimos llamados a ser hacedores. Y hacedores no es solamente en obras buenas, de llevar un mercado, de orar por alguien, no, fuimos llamados a demostrar las obras de Dios. El libro de los Hechos dice, sigue haciendo señales y prodigios por medio de las manos de tus apóstoles. La palabra apóstoles es enviados. Sigue haciendo señales y milagros. La oración del justo sanará al enfermo. Entonces tu oración logra tocar el cielo para que haya una intervención física y la persona pueda ser sana. Yuhu, los escucho. Pero escucho solo un amén. No escucho a alguien decir, uy, apóstol, ¿qué tanto te ha confrontado esta clase hoy? Porque vuelvo y te lo digo. Ah, no, es información. Sí, Señor, sabemos que lo tenemos que hacer, pero ya. ¿O qué tanto te ha confrontado hoy a decir, oye, ¿cómo está mi tipo de evangelio? ¿Cómo está mi tipo de ministración? Lilia, te escucho. Uh-huh, uh-huh. Bueno, bueno. Lilia, Lilia, te voy a corregir en algo. ¿Los puedo corregir en algo? ¿O les puedo enseñar algo esta noche? ¿Está listo para lo que les voy a decir? Después de la subida de Jesús al cielo, ¿quién convence al hombre de pecado, justicia y juicio? Ok, ¿sabías tú que después de que el Espíritu Santo viene en el libro de los Hechos, no hay suceso de impedimento por incredulidad de los hombres? Porque el Espíritu doblegaba sus incredulidades. ¿Cómo así, apóstol? Explíqueme eso. Sí, el suceso de Jesús en Nazaret de no poder hacer ningún milagro es porque él estaba en cuerpo humano y por la incredulidad de que no le creyeron a él como Cristo, como el Hijo de Dios hecho hombre, no pudo hacer ningún milagro. Pero después de que viene el Espíritu Santo, toda incredulidad es quebrada por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que ahora donde vamos, ni por más incrédulo que sea la persona, será, ya te voy a dar la palabra, Lilia, sabía que me ibas a levantar la mano, por más incrédula que sea la persona, ojo aquí, le impide recibir su milagro. Porque el Espíritu Santo vino con poder
para romper la incredulidad de los hombres. Por eso Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. Y escúchame, nosotros pensamos que está hablando de, no, está hablando de los que están creyendo en Jesús, tendrán unas señales sobrenaturales. Para que me lo entiendan. Cuando los apóstoles recibieron la visitación del Espíritu Santo, caminaron por regiones llenas de hechicería, incredulidad, más que Nazaret. Ojo, más que Nazaret y más que Galilea. Más. Y no hubo ningún incrédulo que no fuera ni siquiera trastornado por el poder de Dios. Voy a dar el ejemplo. Pablo está hablando con el rey Agripa. El rey Agripa le dice, por casi me apersuades. Al lado de Agripa hay un hombre brujo que estaba contradiciendo a Pablo. Pablo llega y le muestra poder y le dice, caiga sobre ti ceguera y nunca más se abran tus ojos. El rey Agripa vio ese milagro. No creyó. Y no creyó no porque el Espíritu Santo no lo hubiera tocado. No creyó porque tomó su decisión. Luego Pablo es enviado a la isla de Malta. Todo el mundo se sana. Los apóstoles hicieron milagros y los hombres que no creyeron ya no tenían excusa de no creer, no porque no hayan visto el milagro, sino porque viéndolo se negaron a creerlo. Ahora, voy a darle respuesta contundente a Lilia y a ustedes. La persona que no recibe el milagro en este tiempo, no lo recibe no porque no se haya ejecutado el milagro, sino porque es tan mala que no quiere recibir el milagro. Eso vino después del Espíritu Santo. Cuando vino Jesús, la gente no recibía el milagro porque no creía que Él fuera el Hijo de Dios. Después de la venida del Espíritu Santo, no resisten solo al Hijo de Dios, resisten al mismo Espíritu de Dios. Esta es la condenación eterna de los hombres. Entonces, para hacerles una clara interpretación a Lilia y a los demás, en este tiempo, la culpa no recae sobre el que ora, ni sobre el que recibe. Recae sobre los dos en el momento adecuado en que Dios hace la manifestación. ¿Me hice entender? Lilia. ¿Cómo así, apóstol? Explíqueme. Entonces se lo explico más lentico. La persona recibe la sanidad. La sanidad está. Si la persona no la cree, la sanidad está. No tendrá excusa. El problema es que la persona se niega a recibir la sanidad. No es incredulidad. Dios ya no lo toma como incredulidad. Dios lo toma como rebelión. ¿Ahora sí me estás entendiendo, Lilia? Ajá. Sí. Ok.
Lo que Exacto. ¿Por qué? Porque hay personas que ya, pues no sé, deberían llamarse dolores. Le tiene miedo a dolorar. Porque hay personas que por todo, hoy fueron sanados de las rodillas, ya mañana les duele los codos, ya mañana les duele los dedos, les duele el pelo. Bueno, lo importante es que tengan la fe de creer que Jesús los sana. Y hay personas que desafortunadamente, pues, psicológicamente se enferman constantemente y traen con sus activaciones y confesiones enfermedades a sus propios cuerpos. Eso es algo constante. Sin embargo, vuelvo y les digo, en el Nuevo Testamento, Dios sana a todos los hombres. Los que no aceptan su sanidad ni siquiera se les toma como incredulidad, sino como una rebeldía mayor. Por eso la Biblia dice que ya no tienen excusa, porque Dios mostrándoles su grande poder, sus grandes manifestaciones, estas personitas no creyeron viendo a Dios con su grande manifestación de poder. Si tú miras en el Nuevo Testamento, hasta la sombra de Pedro sanaba enfermos, incrédulos y no incrédulos. Liberaba incrédulos y no incrédulos. Con los paños de Pablo se sanaban incrédulos y no incrédulos, porque el poder se manifestaba. La cuestión de la incredulidad y de la credulidad tiene que ver mucho con el corazón de los hombres corruptos e impíos que no aceptan que Dios todavía se sigue moviendo. Esto es bastante fuerte, bastante complejo. Sin embargo, vuelvo y les digo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo está nuestro avivamiento interno? Como les dije, existen 3 clases de avivamiento. He hablado de 2. El primero, el colectivo, que logra tomar una ciudad, una iglesia. El segundo, el personal. Y el tercero, el familiar. ¿Cómo familiar? Sí. Hay avivamientos que lo vive toda la familia. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres tuvieron el deseo de levantar altares en sus hogares. Muchos carecemos de esto y enseñaron a sus hijos a tener una búsqueda y no han dejado apagar ese altar, porque han hecho en ese altar un servicio de adoración más a Dios. Entonces sus nietos y sus familias se mantienen independientemente de la iglesia. Entonces es el avivamiento colectivo que desciende a una iglesia y a una ciudad, el avivamiento personal y el avivamiento familiar, que es ese altar que se hace en muchos lugares y que se ha olvidado, literalmente ya se ha olvidado. Literalmente si ahorita hablamos de un altar, hay que hablar perdón, de un avivamiento, hay que hablar del personal y del colectivo, porque el familiar literalmente se ha olvidado. El familiar se activará cuando venga ese avivamiento genuino y personal y colectivo. Ese es el último avivamiento. Y creo que todos nosotros lo hemos visto. No voy a hacer la pregunta cuántos de nosotros tenemos altar familiar en casa, porque sé que la mayoría, por no decirlo todos, no lo tenemos. Y si oramos un día, no oramos 2. Con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra esposa. Si oramos un día, no oramos 2. Oramos cuando hay un enfermo, oramos cuando se presenta una necesidad, oramos, pero no tenemos una continuidad de altar espiritual en nuestras casas. Y yo con vergüenza lo digo, yo no lo tengo. Uy, apóstol, sí, yo no lo tengo. Pero no me da pena porque estoy seguro que muchos no lo tenemos. Deberíamos empezar a tenerlo y reestructurarlo. A veces no sabemos ni cómo, ¿no? Porque no tenemos el tiempo. Unos llegan 10, 9, 11 a casa, otros llegan de la iglesia y dicen, bueno, pues como estuve en la iglesia, pues hoy no hay altar familiar. Sin embargo, ese altar familiar está muy reducido a cenizas dentro de nuestra familia. Y pues muchos dicen que el altar familiar es la consecuencia del avivamiento colectivo
y del avivamiento personal. Sin embargo, si ustedes me lo preguntan, yo creo que hoy, más que un avivamiento, hay una lucha por sostenerse vivo. Porque estamos en una etapa de tanta emoción y tanta sequedad en todos nosotros como iglesia, que mantenerse avivado es una lucha de sobrevivencia. Como dicen por ahí, estamos en modo supervivencia. Es una etapa de supervivencia. Créanme, ya hablar de mantenernos avivados es una etapa de supervivencia. Ni siquiera es una etapa de convivencia diaria. Él se convirtió en una etapa de supervivencia. Ahorita me decían, no, es que a veces siento ganas de la toalla, de tirar la toalla. Por eso le digo, supervivencia. Predicar, supervivencia. Identificar doctrina ya es una supervivencia. Tener movimientos del espíritu se convirtió en una supervivencia. Cuando debería ser algo continuo, ahora es un de repente. Hay cultos donde la gente va, se cantó la alabanza, se ministró y normal, para casa. Hay otros donde se visitó el Señor y llora y Señor, pero ya el culto siguiente nos fue lo mismo. Y el avivamiento es ser continuo en eso que en alguna vez impactó lo natural con lo sobrenatural. Y mantener eso se debe volver en una prioridad. Pero ya no es una prioridad. Es sencillamente un de repente espontáneo. No es continuo, es espontáneo. Y por esa razón tenemos crisis de avivamiento. No sé, los escucho, nos quedan 4 minutos, escucho. ¿Cómo les ha parecido la clase? Los... Sí, ya lo que tú dices es verdad, Pastora Rebeca. Es verdad. Estamos luchando por sobrevivir en el Evangelio. Estamos en una etapa de sobrevivencia. Modo sobrevivir. Sin embargo, esto está profetizado. A los que perseveren hasta el final. A los que no dejen apagar sus lámparas. Y escúchame, ¿está listo para esta revelación? Las 10 vírgenes, todas cabecearon y durmieron. Todas. O sea que hay una etapa donde toda la iglesia cabecea y duerme. No se distingue cuál es la que está avivada. ¿Sabían eso? ¿Sí lo habían leído? Noten algo, dice la Biblia. Y las 10 cabecearon y durmieron. Oye, las 10 no fueron las 5 prudentes. No fueron las 5 imprudentes. Todas. No hubo cómo distinguirlas. La única manera de distinguirlas fue en el momento en que dijeron, ahí viene el novio, salir a recibirles. Cuando se despiertan, dice, ahí viene el novio, no significa que el novio había llegado. Noten esto, no había llegado el novio todavía, sino que alguien lo vio de lejos.
Y dijo, ahí viene el novio, salir a recibirle. Ninguna de ellas le recibió. Porque en el momento se despertaron. Y yo creo que cuando se despertaron se echaron agua, todas se ataviaron y unas se dieron cuenta que no tenían aceite. Danos aceite. No, 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 ¿cómo te voy a dar mi aceite? Ve y cómpralo tú misma. Ve a los que venden aceite. En pocas palabras, ve. Pero cuando fueron ya era demasiado tarde. El novio entró. Y solo con las prudentes que tuvieron aceite. Entonces les voy a decir algo. Estamos en una etapa donde no se sabe quién es quién. Hay tanta confusión, tanta doctrina, tanta cosa, que este sí es de Dios, que este no es de Dios, que el profeta del juicio, que el profeta de la gracia, que la hipergracia, que la ley, que el legalismo, que no sé qué, que yo sí tengo a Dios, que yo sí uso la gracia. No hay ni siquiera cómo distinguir. Toda la iglesia está cabeceando. No sé si ya está en el momento de dormir. Habemos unos que estamos diciendo, oiga, mire, despierte, ojo aquí. Pero la Biblia dice que todas las 10 se durmieron. Lo único que hará diferencia ni siquiera es el fuego, porque todas las lámparas estaban encendidas. Unas más que otras, pero todas estaban encendidas. La diferencia será la reserva del aceite. Es decir, los que saben cómo está su comunión con el Espíritu Santo y el mundo celestial. El aceite, la pasión, la sobrenaturalidad, la presencia. Con todo respeto, amados, note algo. Hay cantidad de institutos bíblicos en todo el mundo. Unos enseñan unas cosas, otros otras, pero la diferencia está en que los que están enseñando esto, aceite. Hay iglesias en todo el mundo, unas enseñando desviación, otras permitiendo homosexualismo, lujuria, lascivias, sensualismo, otras son legalistas, la falda, el arete, no lo uses, el maquillaje, y si no te vas para el infierno, ¿sí? Y otros están enseñando una gracia que Dios ya vino y te perdonó, que puedes vivir como se te da la gana. Otros están enseñando que puedes mezclar a Dios con la rosa de Sarón, con el vaso de agua, la oración fuerte del Espíritu Santo. Otros están enseñando que ya son Elías y los 2 testigos. Otros están enseñando solo juicios y terremotos y que esto y que aquello, y tú miras cada día y no sabes ni para dónde coger en el Evangelio. Pero la diferencia está en tu comunión con el Espíritu y la palabra, porque Él te dirá qué es bueno y qué no es bueno. La Biblia dice, vosotros tenéis la unción del Santo y ella os enseñará todas las cosas. Ella os enseñará qué se debe y qué no se debe tomar. Y cuando tú tienes comunión con el Espíritu, tú sabes quién te está enseñando, cómo te está enseñando y hacia dónde te está enseñando. Los dejé mudos. Los dejé en silencio. Porque es importante en las clases de un instituto bíblico que no solo enseñe información, sino revelación. Porque nos acordará, la Biblia dice que el Señor usará métodos para acordarnos de todas las cosas que Él nos ha enseñado. No comeremos cuento por lo que un hombre nos enseñe, sino porque el Espíritu Santo nos hará discernir
si las palabras de ese hombre son espíritu y son vida, o son simplemente letra muerta, o si es una mentira de Satanás, o si es doctrina de demonios. Escúcheme, si usted no tiene intimidad con el Espíritu Santo, cualquiera le mete los dedos a la boca y lo lleva preso de una doctrina de demonios. Si usted no busca al Espíritu Santo, cualquier maestro lo saca de la verdad y lo lleva al error. Y escúcheme, la comunión con el Espíritu Santo y con los santos no es simplemente decir que leo Biblia, es preguntarle a Dios, enséñame, revélame si esto es genuino o no. No me dejes caer en el engaño. Y el Espíritu Santo te mostrará la verdad, porque el Espíritu de la verdad os guiará a toda verdad. Santo. Se tenía que decir y se dijo. Ajá. Entonces ahí se los dejo, ahí se los dejo, ahí se los dejo. Sí. ¿Estamos? Hemos aprendido. Aló. ¿Cómo les pareció la clase? Ok, te escucho, Lilia. Charil, buenas noches. Dios bendicionado.
Claro que sí. Muy bien, ¿quién más? Amados. ¿Ninguno? Ok, entonces sí aprendimos, fue edificante la clase. ¿Aló? Gracias, profeta Cheryl. ¿Quién más quiere dar su opinión en estos 5 minutos para ir culminando la clase? Oh, qué bueno escucharte, Benjamin, qué bueno. Ok, ok. Ok, sí, amado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamin. ¿Alguien más, Pastora Rebeca? Contigo. ¿Mm? A ver, yo miro aquí quién faltó. Ok, entonces voy a dejar a la Pastora Rebeca y con ella terminamos en oración. Pastora Rebeca. Ah, Pastora Rebeca. Apóstol Rebeca, Pastora Rebeca. ¿Será que salió, amados? ¿Aló? ¿Me están escuchando bien? Ok, 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 sí. Claro que sí. Claro, claro que sí. Ya se fue, ya se fue. Estuvo unos días, pero gracias a Dios casi no acudió gente. Estuvo un poco solo y no acudieron muchos. Bendito Dios. Sí, ok.
Ujú. Sí, sí, claro. Sí, ok, claro que sí, mi pastora. Ok, qué buena reflexión. Ok, entonces vamos a orar, pastora Rebeca, contigo cerramos. Buenas noches para todos. Ya en 5 minutos pueden, eh, mi- eh, en 5 minutos ya pueden descargar la predicación. Ya hemos tenido mejorías en los equipos y ya tenemos las predicaciones, oh, perdón, las clases listas. Entonces esta clase ya va a quedar grabada en unos 10 minutos. ¿Listo? Amén. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, yo espero que haya sido de edificación la clase, que hayamos aprendido, que el Señor nos haya hablado. Y bueno, en el poderoso nombre de Jesús, les bendecimos. Buenas noches para todos, una feliz noche y mil bendiciones. Nos vemos, amados. Un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Amén. Amén. Bendiciones.